enseñanza la he titulado Buscando a Jesús. Y en la mayoría de los casos, las personas buscan a Dios por un objetivo. Y ese objetivo en general puede ser que sane sus cuerpos, que prospere su trabajo, que proteja su casa o cuide su familia. ¿Verdad que todos hemos hecho eso? Y realmente inclusive afuera, no discípulos, pero creyentes, van a la iglesia, oran a Dios, leen la palabra, pero lo hacen porque siempre en su corazón, muy allá, siempre esperan con esperanza de que Dios prospere sus vidas, proteja su casa, cuide sus hijos y sane cualquier dolencia. Eso no está mal. Sencillamente, a veces lo hacemos es por una necesidad. ¿Cuántos de aquí han tenido necesidad de que Dios haga algo en sus vidas? Pero ¿cuál es el problema cuando nosotros constantemente estamos yendo a Dios para que nos dé algo? Porque se nos puede volver ¿qué? Una costumbre también. Y vamos y buscamos porque esperamos algo. En otras ocasiones, las personas lo hacen para que le resuelva un pequeñísimo problema de tantos millones en los cuales me metí, pero no le pedí permiso a él. Y entonces ahora estoy pagando ¿qué? Los platos rotos. Entonces le estamos pidiendo, Señor, por favor, que me dé esto. Porque queremos que Él y creemos que Él tiene la capacidad, porque para Dios nada es imposible. Pero, ¿sabe una cosa? Muy pocas veces los creyentes y aún los discípulos lo buscaban para traerle algo a Jesús. Busque usted en la Biblia, aún en la Biblia de los discípulos, y encontrará que muy pocas, si no casi que ninguna ocasión, los discípulos le traían algo a Jesús. Nunca trajeron nada. Un presente, una manera de demostrar su gratitud a Dios o sencillamente de conocerle. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Y vamos a hacer una tipificación en la palabra de Dios. Y en Primero Reyes capítulo 9, usted va a encontrar la historia del rey Salomón. Y este rey había recibido el trono de su padre, el rey David, quien ya había muerto. Y fue Salomón quien construyó, ¿qué fue lo que construyó Salomón? El templo, la casa de Jehová, la casa de Dios. Y la hizo como su padre le había indicado. Y esa misma noche que fue terminado ese templo, Dios se le apareció a Salomón. ¿Recuerdan la historia? Y le prometió afirmar su reino para siempre. Miren el capítulo 9, versículos 4 y 5. Y le está diciendo allí Dios a Salomón cuando se le apareció. Y si tú anduvieres, Salomón, delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, ¿qué le dice Dios? Yo que afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Fue entonces Salomón quien
al terminar la casa de Dios, el templo de Jerusalén, Dios le confirma en dónde. En ese lugar, en la casa de Jehová, en esa aparición que Dios le hace a Salomón. Porque Salomón, ¿qué le hizo? ¿Qué le trajo a Dios? Una casa. Que su padre quería hacer, pero Dios le dijo ¿qué le dijo a David? Tú no me vas a hacer casa, pero un hijo tuyo la hará. Y Salomón vino y lo hizo. Y le vino y le ofreció a Dios ese lugar para que él viviese y atendiese allí todas las peticiones y cubriera todas las necesidades que como rey él iba a tener. Así que Salomón construyó la casa de Dios, terminó, y Dios le advierte algo. Cuando Dios le habló, ¿qué le dijo? ¿Qué le advirtió? Que él iba ¿qué? A bendecirlo, a prosperarlo, pero que Dios le dijo, si eres obediente a mis mandamientos y a mis decretos. Dice entonces que él afirmaría el trono para siempre. Así que Salomón se decía en aquel tiempo que era el rey más sabio, más inteligente, y hizo prosperar su camino de una manera impresionante. Es más, Salomón tenía 12 maneras de ingresos que aplicaban su reino y era muy, pero muy prosperado. Era el más rico. Tanto, dice la palabra, que no hubo un hombre más rico que él, ni antes de él, ni después de él. ¿Se imaginan a este rey, Salomón? Mire, ahora vaya a 1 de Reyes capítulo 10. Creció tanto la fama de Salomón que en el capítulo 10, en el versículo 1 al 9, dice así: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Mire lo interesante de esta historia. Aquí estoy leyendo la Reina Valera. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. Versículo 3. Y Salomón le contestó algunas de sus preguntas. ¿Cómo dice? Todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la cornisa de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestrasalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó como, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo se quedó la reina de Saba? Asombrada. Mire lo interesante, asombrada. Dice entonces, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Cómo le parece?
Bienaventurados tus hombres, le dijo la reina de Saba. Dichosos estos, ¿quiénes? Tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen ¿qué? Tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Las palabras de la reina de Saba. La Biblia no dice realmente el nombre de ella, pero esta reina, ¿cómo era su lenguaje? Era muy inteligente, era muy sabia, se consideraba sabia en aquel tiempo. Así que la reina de Saba venía de Arabia, no era judía ni israelita, sino del oriente, de Arabia, y era muy rica. Era la reina de los sabeos. Y era un pueblo que era de Etiopía, en la antigua Arabia, o sea, Mesopotamia. Y en el libro del Corán, a ver, ¿qué es el libro del Corán? ¿El libro sagrado de quiénes? De los musulmanes. Se especifica con detalles todo lo que esta mujer, esta reina, le dijo a Salomón en su visita a él. Y cómo la reina quedó impresionada por la sabiduría y la riqueza del rey Salomón. O sea, una mujer que es la reina de un pueblo de Oriente, que viene del lado de los árabes y que adoraban a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? ¿El profeta qué? Mahoma. Reconoce, ha escuchado y quería en persona buscar a Salomón para poderle preguntar preguntas difíciles que ella no podía encontrar respuesta. Aparte de que se asombró de todo lo que vio, porque dice que solamente había escuchado como la mitad de todo lo que le habían dicho. Y en el capítulo 10, versículo 10, sigue diciendo: y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como fue las que trajo la reina de Saba al rey Salomón. A ver, ¿qué hizo la reina de Saba? ¿Tienen frío? Cambia de lado. Ahí está apagado. Ok. Dice acá que ella dio 120 talentos de oro y muchas cantidades de especias. Dice que la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Versículo 13, ¿qué dice? Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Nunca más se volvió a saber de la reina de Saba. ¿Cómo creen entonces que esta mujer se fue?
Ella era una extranjera, no era judía, que había escuchado al rey Salomón y quería confirmar de voz a voz lo que se decía de él. Le trajo presentes como adoración. ¿Qué le trajo? Oro, especias, piedras preciosas. Y esto, ¿por qué lo trajo? Quiero preguntarles, ¿por qué la reina de Saba trajo este botín tan grande a Salomón? ¿Salomón necesitaba? No. Pero entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Qué piensan? Bueno, o sea que era la manera en que se le daba ¿qué? Honor, gloria, alabanza, reconocimiento a este rey y exaltación y valor por quién era él. Porque la fama de Salomón se extendió por el mundo entero. Entonces también le trajo no solamente adoración o exaltación o reconocimiento, valor, sino que también le trajo especias, piedras preciosas, oro, en tan gran cantidad como nunca se había hecho. Pero ella pidió algo al rey Salomón. ¿Qué fue lo que le pidió? O sea, primero ella ¿qué hizo? Trajo. Pero ahora ¿qué hace? Pidió. ¿Qué fue lo que ella pidió? ¿Por qué hizo eso ella esas cosas? ¿Por qué las hizo? ¿Qué dice ahí? Lo acabamos de leer. Porque ella esperaba que él le respondiera ¿qué? Preguntas difíciles. Yo le pregunto, ¿usted ha tenido preguntas en su vida? Preguntas difíciles. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué me está esperando? ¿Por qué razón no prospero? ¿Por qué razón no sano? Hay preguntas difíciles, ¿verdad? Pero usted sabe que es difícil llegar a alguien que le pueda responder esas preguntas. ¿Y qué hizo la reina de Saba? Fue, tocó, entró, pero también no solamente trajo reconocimiento, valor, exaltación al rey, sino que también esperó su turno para responder él a sus preguntas. Recordemos cómo vino ella. ¿En qué vino? Miren en 1 Reyes capítulo 10, versículo 1 o 2. ¿En qué vino? En camellos. Dice que un séquito le acompañaba. ¿Qué es un séquito? Es un grupo de personas que están acompañando a alguien. Es el séquito que me seguía. Era el séquito que seguía a aquella reina de Saba. O sea, no fue ella sola por allá. No, venía con toda una caravana. ¿Qué piensan de esta reina de Saba? Ahora vaya a Mateo capítulo 2. ¿Qué buscaba aquella mujer? ¿Quería perder 120 lingotes de oro? ¿Cómo, hermana? A ella no le importaba el oro, ni las especias, pero trajo de lo mejor que ella tenía. Ahora mire la tipificación de esto en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2. Y en Mateo 2, en este evangelio, es el único que habla de otra visita que hubo.
Una visita que llevó a cabo también unas personas cuando vinieron a buscar a Jesús. Los pastores les visitaron en el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Que nació en Nazaret o en Belén? En Belén. Y esos pastores, recuerdan que hablábamos de esto, vinieron aquella noche de septiembre a mirar dónde había nacido aquel niño. Y estaba como rey, un rey malo. Y Mateo, quien escribe este evangelio, describe para personas judías que se estaban volviendo al cristianismo. Y es un relato que se ha cambiado y rellenado y ha cambiado al cabo de los tiempos. Mateo capítulo 2, ¿cómo dice el título? ¿Qué título tiene allá? La visita de los magos. ¿Sabían que este versículo es el que se ha usado para creer en la astrología? ¿Sabía que este es el versículo que se adjudican muchos astrólogos para decir que hablan en el nombre de Dios y que leen los planetas y que ahora Capricornio, Sagitario, Tauro, ¿usted nació cuándo? Los nacidos del 12 de diciembre al 12 de septiembre. Ese mes será un mes bendición para ti. Conocerás a un hombre, etcétera, etcétera. Pero ¿quién eran estos reyes magos? ¿Y por qué estamos haciendo esa reunión mañana en Colombia? Porque no es el 8 de enero, mañana es 8 de enero, ¿cierto? ¿Se celebra qué? Dígamelo. El Día de los Reyes Magos. ¿Dónde dice en todo este pasaje que eran reyes? No dice. ¿Y eran magos? Tampoco. Pero si ahí dice. Bueno, en el tiempo de Jesús no existían la palabra magos, sino sabios. Ahora leamos capítulo 2, versículos 1 y 2 y miremos la historia. ¿Qué pasó? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Paremos ahí. Miremos los detalles. Observe los versículos. Mire la manera en que el Espíritu Santo nos habla. Observe. Jesús había nacido ¿dónde? ¿En Belén o en Nazaret? En Belén. Ya vimos esa historia hace como 15 días. ¿En un pesebre o en un establo? ¿Y dónde fue puesto? En un pesebre. ¿El pesebre al establo? No. ¿El pesebre qué era? Donde le echan la comida a las vacas. El cajón de madera. Eso es lo que se llamaba pesebre. Y ya habíamos hablado de lo que representaba el pan de vida, todo esto. Pero entonces, unas personas vinieron allí esa noche. ¿Recuerdan quiénes fueron? ¿Quién se les apareció a los ángeles por allá en el bosque, en el campo? Los pastores. Y los pastores pasaron al nacimiento de Jesús y lo encontraron ¿dónde? En un pesebre. Y los pastores lo visitaron en el momento de nacimiento, aquella misma noche en que Jesús nació. ¿Quién estaba de rey? ¿Quién era el rey en ese momento? Herodes.
Herodes el Grande, el cual reinó desde el año 40 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Acuérdense que esto iban de para atrás y ya en el año 0 y empezaban de aquí para acá los años. Hasta el año 4 estuvo el rey Herodes como rey de Judea. ¿Y quién era Herodes? ¿Era judío? ¿Era judío, hermanos? ¿Herodes era judío? Era edomita. ¿Recuerdan esa enseñanza? Edomita. O sea, venía de la generación antigua. ¿De quién? De un hermano, de uno que nació de Isaac. ¿De quién? ¿De quién venía? A ver, eso ya lo vimos. Hay que repasar. Bueno, era de la descendencia de Esaú, que fue el que se casó con mujeres que no eran de la misma línea o de la misma generación, y esto hizo que aparecieran los edomitas. Y Herodes el Grande era uno de esos edomitas. Pero ¿qué es lo especial de esto? Bueno, este edomita, que no era judío, se consideraba más griego que de la descendencia del mismo Isaac. ¿Y eso qué es por qué es importante? Bueno, porque como griego reinaba sobre los judíos a nombre de quién. A ver, ¿a nombre de quién reinaba él? ¿Bajo qué estaban los judíos en ese momento? Bajo el Imperio Romano. Y entonces a Cleopatra, oh sí, Cleopatra, y uno de los emperadores y de los gobernantes de Roma, les pareció bien colocarlo a él para que fuera el rey de ese sector de Judea, porque sabía que este tipo no era judío y que le chocaban las cosas que se hacían entre los judíos en Israel. Entonces, ¿los judíos querían a Herodes? ¿Sí o no? Pero si les hizo un templo. No fue lo que hizo Herodes. Herodes le hizo el templo. O sea, reconstruyó el templo que había hecho Salomón, que había sido destruido. Pero ahorita entonces los judíos rechazaban a Herodes, aunque había hecho el templo y lo había reconstruido. Pero ¿por qué entonces no les gustaba Herodes? Porque Herodes al creerse más griego que cualquier otra cosa, entonces se justificaban esto para hacer ¿qué? Para hacer orgías, para hacer festejos, cosas inmorales. Hizo lo de los gladiadores, hizo lo del estadio donde se mataban las personas. Y todo esto era en contra de los principios de la iglesia, de la religión judía, de lo que los judíos conocían. Y además les cobraba ¿qué? El impuesto. Y la gente sabía, porque los servidores que tenía Herodes eran ¿qué? Judíos, los que le servían a la mesa. Entonces contaban a los otros judíos lo que hacía Herodes allí. Y todo el mundo desaprobaba lo que hacía Herodes y no les gustaba, porque los trataba y les sacaba todo a ellos. Por otro lado, miremos los magos. Dice que vinieron ¿de dónde? Mire el versículo 1. ¿De dónde vinieron los magos? Del oriente. Y los magos no eran reyes, ni eran magos, sino que eran ¿qué? Sabios. ¿Se acuerdan la reina de Saba? Sabia, de los sabios. Era del grupo que manejaba de Etiopía. Y los magos
estudiaban la astronomía, pero a la vez conocían las profecías de Israel, conocían la Biblia antigua y sabían de uno que nacería y que sería el Salvador. Conocían muy bien Génesis 3:15, sabían la historia, habían conocido y habían escuchado las historias también de las profecías de Isaac, de Isaías, y de muchos como tal, también de Malaquías y todos estos profetas menores. ¿Y estos qué vinieron a hacer? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué dijeron ellos? Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién le preguntaron los magos, que eran sabios, esta pregunta? A Herodes. Entonces, ¿por qué hice el preámbulo de Herodes? Porque Herodes reinaba sobre Judea, pero su forma de ser y su carácter era un carácter donde a él le gustaba ser ¿qué? Exaltado, homenajeado, reverenciado, reconocido, exaltado por todo el pueblo de Israel. Porque los edomitas siempre habían tenido esta pelea contra los judíos. Y por eso los judíos no aceptaban ese tipo de personas, porque eran contrarios y le hicieron la guerra siempre a los judíos. Ya habíamos visto eso en tiempos pasados. Así que como edomita, descendiente de Saúl, pues Herodes no era querido. Pero estos sabios venían de Oriente, de Arabia. Y dice que ellos eran estudiosos ¿de qué? De los planetas. Y estos entonces habían visto una estrella que resplandecía más que las demás y veían que esa estrella estaba como en el oriente y que se desplazaba hacia un lugar. ¿Y ellos qué hicieron? Siguieron la estrella. Pero realmente más que seguirla, ellos se guiaban en ese tiempo al medir las estrellas y entendían el rumbo que tenía esa estrella. Y esa estrella llegó un día a un punto donde al parecer llegó y se detuvo por un tiempo. Y sabían que en ese lugar, allá arriba, en esa estrella, allá abajo, ¿era qué? El lugar donde nacería el rey de los judíos. Estos no eran judíos. Venían de ¿dónde? Del oriente. ¿De dónde venía la reina de Saba? Del oriente. Y venían, pero conocían y habían escuchado la profecía de un rey que nacería. ¿Cómo se sentiría Herodes cuando le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Y quién era el rey? En ese momento. ¿Cómo así? ¿Cómo que nació un rey? Si yo soy el rey. ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos en el versículo 1, 2? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Entonces, ¿qué está pasando con Herodes? ¿Qué está sucediendo con Herodes? Dígame qué está pasando en el pensamiento de Herodes. ¿Qué sintió entonces Herodes? Ellos venían con la intención de adorar al rey de los judíos. Y él decía, pero si yo soy el rey de los judíos. Miremos qué pasó. Mateo capítulo 2, versículo 3, 8. Oyendo esto, ¿qué pasó?
El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea que los magos, que realmente eran sabios, o sea, estudiosos de las estrellas y conocedores de las profecías, habían turbado el pensamiento de Herodes y de Jerusalén. O sea que ellos se arrimaron primero donde el rey, hablaron con él, le compartieron las cosas y le dijo para dónde iban. Y por eso dice que Herodes se turbó, dice el versículo 3. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Qué hizo inmediatamente Herodes? Consultó con los sacerdotes del templo, con los escribas, y les preguntó, venga, ¿cómo así? Aquí tengo un séquito de hombres que vienen de Oriente a adorar a un rey que acaba de nacer. Necesito que me digan qué dice con respecto a esto, porque estos no son judíos, pero conocen la profecía. Y ustedes que son de acá y que tienen las promesas y que tienen las lecturas, y aún yo, que conozco también la historia, no sé dónde va de nacer. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Dónde encontraron la profecía escrita? ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Sabían los sacerdotes que nacería un rey salvador? Sí. ¿Sabía que nacería en Belén? Sí. ¿Sabían de que ese que nacería traería justicia y traería equidad en el mundo? Sí. ¿Y a quién se lo compartieron? A Herodes. Dice el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, interesante, en secreto, ¿por qué tenía que esconderse? ¿Por qué se lo tenía que desear escrito a escondidas? ¿Qué les dijo? Veamos. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Cómo ven la actitud de este rey? ¿Por qué Herodes actuó de esa manera? ¿Por qué sencillamente no habló públicamente esto? ¿Por qué apartó a los sabios y se los dijo secretamente? ¿Cómo, hermana? Tenía miedo de los judíos que se propagara la noticia. Solamente se lo preguntó a los sacerdotes, no al pueblo. Y dice que los envió a Belén para que averiguaran entonces dónde era que estaba y que se lo hicieran saber para que él también lo adorara. ¿Qué le entró a Herodes? ¿Qué le entró en su pensamiento? ¿Por qué los envía? ¿Respetaba a estos sabios? Sí, sí los respetaba. ¿Jugó con ellos? Sí. ¿Los puso a qué? Aparentemente al servicio de él. Y les dijo, ¡ay, qué bueno! Vayan, indaguen, investiguen y me avisan para yo también adorarlo. Pero realmente, ¿qué tenía Herodes? Envidia.
temor, celos. Y aparte de eso, orgullo, porque no era él a quien venían estos sabios ¿a qué? A adorar. Bueno, aparentemente Herodes los envía para que encuentren el lugar donde había nacido. Pero ya había pasado aproximadamente 1 año y medio desde el nacimiento de Jesús. ¿Sabía eso? Eso no fue del 24 de diciembre al 6 de enero. Pasó como 1 año y medio. Capítulo 2, versículo 9 al 12. Ellos, o sea los sabios, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y pues sí, ya leímos la historia, pero miramos los detalles. Entendamos el lenguaje de Dios. Los sabios indagaron, preguntaron, ¿dónde era que vivía el niño Jesús? En Belén. Me imagino el séquito que vino con camellos y con presentes. ¿No eran 3? La Biblia no dice que eran 3. Dice que unos sabios. Y dice que este séquito, porque era una gran caravana, pues hizo mella en Belén. ¿Y Belén era grande o pequeña? Pequeña, por lo tanto era noticia. Y me imagino esos sabios preguntando, ¿qué han sabido de un niño que iba de nacer y que es el Salvador y que tal vez su nombre ya era Jesús y que ha nacido en este pueblo? Porque la palabra de Dios lo dice. Me imagino que preguntaron y le dijeron, ese es el hijo de ¿quién? De María y de José. Y cuando los sabios fueron allí, ¿a dónde fueron? Al pesebre, ¿sí o no? ¿Fueron al pesebre? No, busque, lea. No fueron a un establo, no fueron a un pesebre. ¿A dónde fueron? A la casa. Cuando José ya tuvieron un hijo, ¿fueron a una casa? No, ni siquiera en el mesón había lugar para ellos. Pero al parecer ya había pasado casi 1 año y medio. O sea que José y María se quedaron allí para que el niño creciese. Y ya tenían casa. Fueron a la casa. Entonces, ellos, dice acá en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño en pañales. ¿Sí o no? Aquí le mete una mentira a ustedes y dicen amén. ¿O no? O leemos. ¿Qué dice? Con su madre. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron, se postraron. ¿Y qué? Y lo adoraron. Vamos por partes. Dice que ellos indagaron el lugar, lo encontraron. Y cuando fueron, se regocijaron, se gozaron,
¿Por qué? ¿Por qué los sabios se gozaron de haber encontrado a ese niño? Eran sabios, posiblemente reyes. Traían presentes, traían un séquito, venían en camellos. ¿Pero por qué estaban buscando a Jesús? Para adorarlo. Y se postraron ante un niño. ¿Qué ha hecho el niño? ¿Qué hizo el niño? ¿Milagros? ¿El niño hizo cosas especiales? No. Pero ellos buscaron porque estaba ¿qué? Escrito. O sea que ¿qué tuvieron ellos en su corazón? Fe. Creían las promesas que Dios había dicho. Creían en lo que los profetas habían escrito. Creían en ese Rey Salvador, aunque fuera ¿qué? Un niño. Y se postraron ante él y lo adoraron. Ellos por la fe comprendían quién era el que estaba delante de ellos como un niño. ¿Sabía, varón de Dios, que usted tal vez pueda ser un hombre usado por Dios para algo muy grande en esta tierra? O que tal vez, mujer, Dios te quiere usar para algo tan especial. Y hay unos dones de Dios en ti por el Espíritu Santo tan especiales, pero están ¿cómo? Están guardados. Y que llegase un día alguien y te dijese: hermano, hermana, venimos a reconocer que tú eres una persona que Dios ha llamado al ministerio, que Dios te va a usar de maneras impresionantes. Y queremos, aparte de eso, honrarte y decirte: bendito el Dios que te llamó, aún sin usted hacer nada. Aún sin usted, ni siquiera escrito por allá, ni con una iglesia, ni nada, pero Dios te está honrando, aún sin que tú te des cuenta cómo es que Dios quiere usarte. Habían escuchado las profecías de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, pero también habían escuchado que ese niño que nacería sería un niño sabio, inteligente, porque por la fe sabían. Y entonces, ¿qué hicieron aquellos sabios al ver al niño? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se postraron a adorarlo. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la razón por la cual estás buscando a Jesús? ¿Por qué estás acá? ¿Pero qué hicieron? ¿Le entregaron los presentes y después se arrodillaron? ¿Le entregaron primero los presentes y después se arrodillaron? ¿Cuál era su deseo? Adorarlo. ¿Cuál es tu deseo realmente al buscar a Jesús? ¿Tus necesidades? Señor, por favor, mi trabajo. Señor, por favor, mis hijos. Señor, por favor, mi casa. Señor, por favor, mi sanidad. ¿A qué vienes a Jesús? ¿Para qué estás buscando realmente a Jesús? Hemos visto que la reina de Saba, ¿qué hizo? Buscó a Salomón. Y se habla de que Jesús era como ese Salomón. Por eso Mateo habla en este pasaje de esto. No está en los otros evangelios. Solamente en este habla.
Y parece ser que esto tipificaba exactamente lo mismo de la reina de Saba. Y está mostrando cómo este Jesús era el rey. Era un rey. El rey de la salvación. Que entonces había creado la fe en aquellos sabios. Que han venido ahora a buscarle para postrarse. Y yo te pregunto, ¿qué te trae a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Porque dependiendo de lo que quieres o de lo que buscas de Jesús, entonces vendrá la bendición. Estamos equivocados, hermanos. Buscamos a Jesús como nuestro Salvador, sálvame. Buscamos a Jesús para provisión, provéeme. Buscamos a Jesús para que traiga sabiduría, pero también para que el Señor, por favor, dame lo que necesito para sacar a mi familia adelante. Sálvame, cúbreme, protégeme, santifícame. Pero ¿qué hicieron los magos, que son los sabios? Vinieron a postrarse. No preguntaron la historia, conocían la historia. No preguntaron, pero bueno, y María, ¿y tú qué haces? Y José, bueno, ¿a qué te dedicas? Dependiendo de esto, entonces, tal vez este sí sea. Niño, ¿y tú qué piensas? ¿Qué dices? Háblame, dame palabras, dime algo. No, ¿qué hicieron ellos? ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Para tener una casa más grande? ¿Para tener un mejor carro? Podríamos estar buscando a Jesús por las razones equivocadas. Pero cuando tú lo haces, como estos dos casos hemos visto, entonces no solamente vinieron a exaltarlo, sino que ¿qué hicieron? Trajeron tres cosas. ¿Qué les trajeron? ¿Qué les proveyó? ¿Qué les dio? Oro, incienso y mirra. ¿Qué es el oro? El oro simboliza ¿qué? Simboliza la pureza. Simboliza en el oro, ¿qué pasa con el fuego? No se corrompe. Es puro. Y Jesús era merecedor de ello como rey. Porque el oro se le daba ¿a quién? A los reyes. ¿Se acuerda de la reina de Saba? ¿Qué trajo? Oro. También le trajeron ¿qué? Le trajeron incienso. Bueno, pero ese incienso aquí se vende en la calle, el incienso. No, el incienso en ese tiempo, hermano, tenía eran especias. Este incienso se quemaba delante solamente de los dioses. Y eso representaba la divinidad de Jesús. Un rey divino. Y le trajeron mirra, que eran otras especias. Y esta mirra es una representación de la humanización de Jesús. O sea, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, hecho ¿qué? Hombre. La humanidad de un Dios divino que se hizo ¿qué? Hombre para ser un rey. Qué hermoso, ¿verdad? Entender estas cosas. Ahora si comparamos el relato de la reina de Saba y la de los magos o de los sabios, la reina, ¿sabemos el nombre de ella? ¿Lo dice la Biblia? No, dice que la reina de Saba, o sea, era una reina anónima,
que se puso en camino y viajó ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén, desde un país lejano. ¿Desde dónde? Del oriente. Unos magos o sabios, ¿sabemos los nombres? Y no me diga que los 3 nombres que usted sabe y está pensando son. No, eso se lo inventaron en el siglo V. Gaspar, Baltasar, ¿y quién más? Y Melchor, el negrito, como para que queden todos completos ahí. Eso no existe en la Biblia. Pero realmente estos eran anónimos y se pusieron de oriente ¿hasta dónde? Hasta Israel, hasta Belén, y venían del oriente. Ahora la reina Saba era una reina sabia. Era una mujer muy sabia. ¿Y los magos eran qué? Sabios. Además de ello, ella buscaba al rey de los israelitas. ¿Para qué? ¿Para qué buscó la reina de Saba a Salomón? Para conocerlo, para exaltarlo, para escucharlo. Buscaba escuchar de su propia boca la respuesta a sus preguntas difíciles. También los magos buscaban a Jesús para adorarlo. A la reina la guió ¿quién? ¿Saben? Una estrella. Se lo va a leer exactamente como dice el guión. La literatura judía explica que cuando la reina de Saba se acercaba a Jerusalén, reclinada en su carruaje, vio a lo lejos una rosa maravillosa que crecía a orillas de un lago. Pero al aproximarse más a ella, vio con asombro que la rosa se transformaba en una luminosa estrella. Cuanto más se acercaba, más brillaba la luz. ¿Y qué hicieron los reyes magos? ¿Qué hicieron los sabios? ¿Los guiaba qué? Una estrella. Así que la reina de Saba llegó a plantear enigmas difíciles de resolver y halló sus respuestas con Salomón, que tipifica la sabiduría y la inteligencia en Jesús. Así que los magos llegaron planteando un enigma difícil de resolver y hallaron también las respuestas. ¿Dónde está el rey de los judíos? Por último, la reina le ofreció a Salomón los regalos que le traía. ¿Qué le trajo la reina de Saba? Oro. ¿Qué más? Piedras preciosas, incienso, y dice especias de toda cantidad. Los magos le ofrecieron al niño Jesús los regalos que traían. Oro, incienso y mirra. Luego de admirar a Salomón, ¿qué hizo la reina? A ver, ustedes que conocen la historia y leen tanta Biblia. ¿Qué hizo la reina de Saba después de que Salomón le resolvió todas las preguntas? La atendió y ella quedó como satisfecha, completa. ¿Qué hizo la reina de Saba? Dice que la reina regresó a su país y se desapareció la historia de ella. Nunca más se supo de ella. ¿Y qué hicieron los reyes magos? Llegaron a Jesús, lo adoraron, colocaron sus presentes. ¿Y qué pasó en la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? Lo único es que tuvieron una revelación de parte de Dios y no volvieron donde Herodes a decirle lo que habían encontrado, sino que se fueron por otro camino. ¿Y qué más se supo de ellos? Nada. Desaparecidos. Así que, hermanos, ¿notan algo especial en estas dos historias? Al leer el relato de los magos, descubrimos inmediatamente lo que el autor quería transmitir, la razón
de este pasaje, que Jesús era un nuevo y más grande rey que el mismo Salomón, enviado por Dios a la tierra, que en este niño nacido en Belén residía una sabiduría y unos conocimientos extraordinarios más que los de Salomón, y como nunca los hubo antes en ningún ser humano, ni los podrá ver después. Que las cosas que este niño diga cuando sean grande, cuando fuera a ser grande, serían las preguntas o las respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué hago, Señor? Tengo esta situación. ¿Cómo hago, Señor? Señor, ¿para qué estoy vivo en este tiempo? ¿Por qué no viví en el tiempo de Jesús? ¿Por qué nací hace 1000 años? ¿Por qué nací en este tiempo? Preguntas difíciles. ¿Hay alguno que tenga aquí una pregunta difícil para Dios que le haya querido hacer? Yo creo que si nos ponemos a meditar, cada uno, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Esa situación, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué yo? ¿Yo qué he hecho, Señor? Tenemos preguntas para Dios. Pero para eso necesitas buscar a Jesús. Los sabios lo hicieron. La reina de Saba tipifica esto, buscando a Salomón, buscando a Jesús. Es aquí entonces, hermanos, donde tenemos que entender por qué es que estamos buscando a Jesús. ¿Por qué vamos a estar este año aquí? ¿Por qué vamos a estar en esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo este año? ¿Se trata de conseguir dinero? ¿Se trata de conseguir más hijos? ¿Se trata de alcanzar tu meta? Y cuando llegas acá, ¿qué sucede? Quieres otra meta. Y cuando llegas aquí ya y lo conseguiste, ¿qué quieres? Otra meta. Nunca vas a estar satisfecho. Pero ¿qué sintió la reina de Saba? ¿Qué sintieron los magos al ver al niño? Se postraron a adorarlo. ¿Comenzó este año para ti? ¿Y no te has postrado delante de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué no te postras? ¿Sabes por qué no te arrodillas a orar? ¿Sabes por qué no buscas a Dios? No buscas a Jesús correctamente. Porque no lo conoces. ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tú lo conozcas? ¿Para qué, hermana? ¿Hace cuánto realmente no adoras a Dios? ¿Hace cuánto no te postras para adorarlo? ¿Y cuál es el presente que traes para Él? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué dijo Jesús? Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué están vacías las sillas? No, es que tengo un paseíto. No, es que me trasnoché mucho. No, es que tendremos excusas todas las que queramos. Pero nunca vas a cambiar hasta que no entiendas realmente en tu corazón cuál es la razón por la cual buscas a Jesús. Termino con Juan capítulo 5, versículo 39. Puse allí Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Cuántos de aquí están buscando a Jesús? A ver, levante la mano. Pero cada día lo buscamos.
porque queremos algo. Juan 5:39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos querían ver al niño Jesús, porque sabían que ese niño iba a ser el Salvador del mundo. Ellos querían postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos querían venir a adorar al que hizo la vida y el que iba a dar la vida por ti y por mí. Estos sabios nos dan a nosotros una idea de lo que es buscar a Jesús. ¿Por qué lo estás buscando? Alguna vez me han dicho, bueno, ¿y Dios qué te ha dado? A ver, ¿usted no es que le sirve a Dios? ¿Usted no es que ha metido en la iglesia los domingos? ¿Usted es el que no pierde ningún domingo porque inclusive sacrifica la salida con sus hijos y todo esto por estar allá? ¿Y usted qué recibe? ¿Cuál es la paga? No, ni salario, ni sueldo, ni nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque yo sigo a Jesús y busco a Jesús, no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él ya hizo por mí. Así que yo vengo es aquí en gratitud. Estudio la palabra por gratitud. Comparto y disipulo por gratitud. Porque ahora tengo la vida eterna en mi corazón. Las demás cosas vendrán por añadidura. Porque cuando el reino de los cielos es lo que tengo en primer lugar, entonces vengo y ceno con el Señor. Y participo de la cena del Señor. Y participo de la bendición para un hermano. Bendigo a mi hermano con lo que Dios me ha dado. Tengo intimidad con Él y me congrego para tener comunión con Él. Y confirmo con ello que Él está en mi vida, porque en Él escudriño y lo encuentro cada día más y más claro para mi vida. Yo no sé si es tan difícil comprender esto. Entonces, ¿qué es lo que te anima a venir? ¿Tienes la fe de estos sabios? Y ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Tienes la fe de la reina de Saba? Y ella no era judía. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en Jesús? ¿Qué es lo que queremos realmente de Jesús? ¿Qué es lo que en su corazón usted no ha entendido, su espíritu? ¿Qué es lo que está buscando a Jesús? ¿Por qué estás buscando a Jesús? Hoy te lo voy a decir. La razón por la cual estás buscando de Jesús es porque quieres tener sabiduría e inteligencia para poder administrar bien lo que Dios te ha dado. ¿Sabías eso? Ya eres salvo por la fe. Chévere. La salvación no se quita, está sellada con el Espíritu Santo. Pero, ¿y qué estás haciendo ahora que eres salvo? Él es el que va a enseñarte a conducirte correctamente. Jesús es el que te dio el ejemplo, el testimonio, para que tus proyectos, escucha esto, para que tus proyectos de vida y esas preguntas difíciles de cómo hago las cosas y qué debo de hacer, serán respondidas por Él en este nuevo año. Así podrás cumplir y resolver problemas y alcanzar metas que te has propuesto. Venir del oriente hasta Jerusalén, hasta Belén, se podía tomar hasta
4 o 5 meses. Acá hay hermanos que vienen de muy lejos y llegan de primeros. Y entre más cerquita están de este lugar, más se demoran muchos. Y otros ni llegan. Pero a veces hay que ver esos videos en YouTube o en TikTok de cómo la gente del campo se desplaza 2 horas, 3 horas por trochas, por caminos de herradura. ¿Para dónde vas? Vamos para la iglesia, porque queremos adorar a Dios. Que tu primer encuentro, hermano, este año nuevo, sea para adorarlo a Él. Hoy traemos presentes. ¿Cuál es tu presente hoy para Jesús? Ahora le has adorado y le vas a adorar ahora, pero ¿cuál es tu presente hoy? ¿Qué le traes? ¿Qué es lo que hay en tu corazón para darle a Jesús hoy?